Bueno, hoy vamos a trabajar con comparatives and superlatives o comparativos y superlativos, que es lo que corresponde a la Lesson 7, que es el día que, bueno, tuvieron que rendir recuperatorio algunas personas, así que hago este video como para que puedan tener la explicación de la clase y poder hacer la worksheet del día. Primero vamos a arrancar con los comparativos. ¿Cuándo vamos a usar comparativos? Dice, we use comparative sentence when we want to compare one person or thing with another person or thing. Es decir, vamos a utilizar los adjetivos comparativos, en este caso, cuando tengamos dos elementos a comparar. Estos dos elementos, como bien dice ahí, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser lugares, incluso pueden ser acciones, ¿sí? Diversas. En ese caso, en lugar de adjetivos, usaríamos adverbios, pero bueno, por una cuestión de tiempo y de cantidad de temas que tenemos que ver, nos vamos a supeditar a los adjetivos, ¿sí? Así que bueno, esta vez vamos a sacar un poco el foco de la cuestión verbal y la vamos a poner más en los adjetivos, ¿sí? Incluso podemos estar comparando dos grupos de personas o de cosas, ¿sí? Siempre y cuando sean los dos elementos. Estos dos elementos pueden estar de manera explícita dentro de una misma oración o bien puedo inferir que se trata de la comparación de dos elementos porque dentro de una conversación o de un texto hay mencionados dos elementos. Tal es el caso, en la worksheet nosotros arrancamos con un listening que también les voy a subir el audio, en donde hay una conversación entre Bob y Daisy y ellos están comparando las características de dos laptops, viendo cuál es la mejor para el equipo de ventas, ¿sí? Bueno, después, los comparativos dice, they can express comparisons at the same level or a different level. Es decir, yo puedo decir que una cosa es tan buena como la otra, tan linda como la otra, tan chica como la otra. Es decir, que yo estoy equiparando dos elementos respecto de una determinada característica, o bien pueden ser a different level, es decir, que una cosa es mejor que la otra, peor que la otra, más chica, más grande, más cara, más barata, ¿sí? Es decir, tanto por sus características positivas como negativas, yo puedo estar diciendo que es mejor o es peor, ¿sí? Bien. Veamos ahora entonces los comparativos a distinto nivel. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del adjetivo en sí. Los adjetivos pueden ser cortos, largos o irregulares. Por eso es que el primer cuadrito dice for short adjectives we add er to the adjective plus than. Y ya nos avisa be careful of spelling. En la próxima slide voy a explicar un poquitito este tema de el spelling. Por lo pronto les quiero aclarar que este tema de los adjetivos cortos probablemente ustedes no lo encuentren así si buscan información en páginas de gramática, sino que encuentren que se trata de los adjetivos de una sílaba y algunos de los de dos sílabas, ¿sí? Otra manera de distinguirlos es porque tienen menos de 5 letras, ¿sí? Por lo pronto lo doy como lo solemos dar en primaria, en la cual no hacemos mucha distinción en esta cuestión de las sílabas y hablamos de adjetivos cortos. Cuando se trate de un adjetivo corto, como regla general, al adjetivo en su forma base, en su forma, digamos, común, le vamos a agregar el sufijo er y de esa manera ya lo vamos a tener en modo comparativo. Tal es el caso de fast, que significa rápido y pasa a ser faster, big, grande, bigger, easy, fácil, easier. ¿Ok? Y ahí yo puse tres ejemplos. El primero dice, programming using JavaScript is easier than programming using C Sharp. Your processor is faster than mine. The new monitor is bigger than the old monitor, sorry. Bien, en estas tres oraciones lo que tengo es que en cada una de las oraciones están de manera explícita los dos elementos que estoy comparando. Por ese motivo es que antes del segundo elemento dentro de cada una de las oraciones me voy a encontrar con esa palabrita than. Ese than, que lo podríamos traducir al castellano como un que, lo que hace justamente es habilitar
que tenga de manera explícita los dos elementos dentro de la misma oración. Yo ahí lo que estoy diciendo es, programar usando JavaScript es más fácil que programar usando C#, ¿sí? Bien. Así como tengo adjetivos cortos, tengo adjetivos largos. Por eso es que en la siguiente fila de la tabla dice For long adjectives we use more or less, plus unchanged adjective, plus than. En el caso de los adjetivos largos, es decir, los que tienen más de 5 letras, o bien todos los que tienen 3 sílabas o más y algunos de los de 2 sílabas, lo que voy a hacer es agregar delante del adjetivo la palabrita more, si es que quiero indicar que es más, por ejemplo, inteligente o más caro, y la palabrita less delante si quiero indicar que es menos inteligente, menos caro, ¿ok? Como ya es lo suficientemente larga la palabra, no le vamos a agregar ningún sufijo para hacerla aún más larga, ¿ok? Tengan esto en cuenta. Por eso es que ahí tengo el adjetivo expensive, que significa caro, voy a decir more or less expensive. Or intelligent, more or less intelligent. And the example is, a Camaro is more expensive than a Peugeot 404. ¿Ok? En ese caso, nuevamente tengo los dos elementos, en este caso dos autos, de manera explícita dentro de la misma oración. Por eso nuevamente voy a utilizar la palabrita than, ¿ok? Si yo esto lo tuviese dado por un contexto y no necesitase incluir el segundo elemento dentro de la oración, no usaría la palabrita than. Cortaría la oración diciendo a Camaro is more expensive. Punto. Y ahí lo dejaría, ¿sí? Bien. También tenemos adjetivos irregulares. ¿Vieron? Así como vimos que había verbos irregulares, también tenemos adjetivos irregulares. Dice, some comparatives are irregular. The word changes, but they work as short adjectives. En este caso lo que va a ocurrir es que directamente cambia la palabra. Tal es el caso de la palabrita good, que significa bien o bueno, se va a transformar en better. Lo mismo pasa con bad, mal o malo, que se va a transformar en worse, ¿ok? Y ahí tengo un ejemplo que dice, eating an apple is better than eating a candy. Me refiero que funciona como adjetivo corto en el sentido de que no le tengo que agregar ninguna palabrita delante, sino que directamente cambio la palabra y ya está, ¿ok? Bueno, spelling rules. Esto que les había anticipado hace un ratito que ocurría en el caso de los adjetivos cortos. La primera spelling rule a tener en cuenta dice, when a one-syllable adjective ends in consonant plus y, change the y into I and then add er, ¿ok? En este caso, esta regla nosotros ya la conocemos, la vimos en la clase número 2, en la de presente simple, cuando vimos cómo conjugar los verbos en tercera persona del singular. Habíamos visto que cuando un verbo termina en Y y su letra inmediatamente anterior es una consonante, íbamos a necesitar reemplazar la Y por I latina y recién ahí agregar el sufijo ES, ¿ok? Entonces, de esa manera, por ejemplo, el verbo study, cuando lo conjugábamos en la tercera persona del singular, íbamos a decir, por ejemplo, she studies, ¿ok? Bueno, acá pasa lo mismo, pero solamente que en lugar de estar trabajando con verbos, estamos trabajando con adjetivos, ¿ok? Cuando quiero pasar a modo comparativo un adjetivo corto que termina en Y y su letra inmediatamente anterior sea una consonante, vamos a tener que reemplazar la Y por I latina y recién ahí agregar el sufijo ER. Tal es el caso del adjetivo easy, que pasa a ser easier, pero con I latina. Funny pasa a ser funnier, pero con I latina. La otra spelling rule dice, when a one-syllable adjective ends in consonant vowel consonant, double the final consonant, then add ER. ¿Ok? Si tenemos un adjetivo de una sola sílaba que mirándolo de atrás hacia adelante termina con el patrón consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante antes de agregar el sufijo ER. Tal es el caso de big, que pasa a ser bigger, o hot, que pasa a ser hotter with double T. ¿Ok? Bien. Comparativos al mismo nivel. ¿Cuándo vamos a utilizar estos comparativos?
cuando queramos aunar o unificar a partir de una característica dos elementos y queramos decir que una cosa es tan linda como la otra, tan chica como la otra, tan importante como la otra. Por eso es que acá la regla dice, for all the adjectives, we use as plus unchanged adjective plus as, ¿ok? En este caso entonces nos encontramos con tres ejemplos. Yo a propósito, dentro de los ejemplos que tenemos en el cuadrito del medio, puse un adjetivo corto, un adjetivo irregular como bad, que vimos en la tabla anterior, que en el caso de un comparativo de distinto nivel cambiaría, pero en este caso no va a cambiar, lo voy a dejar como está. Simplemente lo voy a poner entre medio de los dos as y voy a decir as, bad, as. Or difficult, que difficult es un adjetivo largo. Voy a decir as difficult as. Y en el caso de un adjetivo corto, como paradójicamente es el adjetivo long, que significa largo, voy a decir as long as. Y ahí tengo tres ejemplos. Spanish is as difficult as French. Ahí lo que estoy diciendo es que el español es tan difícil como el francés. Or my friend Monica is as bad as me at maths. My hair is as long as Noelia's hair. ¿Ok? Bien. Hasta acá comparativos. Ahora, otro tema que siempre se ve bastante asociado a los comparativos son los superlativos. Y ahí dice, we use superlative adjectives to compare one person or thing with a number of persons or people or things. ¿Ok? Cuando yo quiera destacar un elemento dentro de un grupo, ya sea por sus características positivas como por sus características negativas, voy a necesitar utilizar los superlativos. Es decir, cuando quiero decir que algo es lo mejor, lo peor, lo más lindo, lo más chico, ¿sí? Vamos a usar superlativos. Y acá nuevamente voy a tener que utilizar la distinción de adjetivos cortos, largos e irregulares. Lo que nunca voy a tener son superlativos a mismo nivel, porque ya por definición los superlativos son a distinto nivel, porque siempre estoy destacando un elemento dentro de un grupo, ya sea por sus características positivas como por sus características negativas. Por eso dice, for short adjectives we use the plus adjective plus est. ¿Ok? En el caso de los adjetivos cortos, que recuerdo son todos aquellos de una sílaba, algunos de los de dos sílabas, o bien aquellos que tienen menos de 5 letras, lo que voy a hacer es siempre agregar delante el artículo definido de y luego al adjetivo en sí agregarle el sufijo est. Acá también se aplican las spelling rules que expliqué recién con respecto a los comparativos a distinto nivel cortos, ¿ok? Y ahí tengo un ejemplo extraído del texto que tienen dentro de la lesson. The funniest part of the film for me is where Homer takes a peek from a restaurant. ¿Se acuerdan lo de la film review que hablaba de la película de los Simpsons? Adjetivos largos. Acuérdense que los adjetivos largos son todos aquellos de 3 o más sílabas o bien aquellos que tienen más de 5 letras. También los podemos identificar de esa manera. For long adjectives, we use the plus most or least plus unchanged adjective. En el caso de que el adjetivo ya sea largo, no lo voy a hacer aún más largo agregándole prefijos o sufijos, sino que voy a utilizar siempre el artículo definido de. Si quiero indicar que es el más, digo the most, y si quiero indicar que es el menos, pongo the least. This is one of the most entertaining films I know, dice el ejemplo que tenemos ahí al lado. Y finalmente, los mismos adjetivos que son irregulares y que tienen su forma comparativa de manera irregular, también tienen su forma superlativa de manera irregular. Son poquitos, son 4 o 5, no me acuerdo ahora, adjetivos irregulares, los tienen en una tabla dentro de la lesson. Dice, some superlatives are irregular. The word changes, but they work as short adjectives. Bueno, en este caso tenemos la forma superlativa del adjetivo good, que ya habíamos dicho que significaba bien o bueno, y el superlativo se transforma en the best.
nuevamente, acá con los adjetivos irregulares también siempre tenemos que agregar el artículo definido de delante del adjetivo en modo superlativo. In fact, the best cartoon film I've seen. Ok, good. And this is the end. Espero que les haya servido como para poder, ponerse al día con las actividades que tenían que hacer para la clase que viene, ¿ok? Recuerden que tienen ahí la imagen de 2 pendrives con sus características y tienen que hacer en total 5 oraciones comparativas comparando justamente esos 2 pendrives, ¿sí? Esto era para la clase que viene.